En Ankara, Sara, de 24 años, fue expulsada del palacio por el hombre que más amaba, el sultán Kadir, de 39 años. Acusada de traición ante toda la corte, abandonó el imperio sin imaginar que llevaba consigo el mayor secreto de todos, el heredero del sultán. 3 años después, un encuentro inesperado pondría frente a frente al hombre consumido por el arrepentimiento, a la mujer que aprendió a sobrevivir sola y al niño que cambiaría para siempre el destino del imperio. Expúlsenla del imperio. Las palabras del sultán Kadir atravesaron el salón como una sentencia sin retorno. Sara se quedó inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Kadir, no puedes estar hablando en serio. 2 guardias sujetaban sus brazos, pero era la falta de confianza de él lo que realmente la hería. Toda la corte observaba aquella caída con atención. Algunos nobles fingían estar sorprendidos. Otros apenas ocultaban su satisfacción. Sobre la mesa una carta falsa acababa de destruir un matrimonio entero. Y Sara aún no sabía que llevaba dentro de sí al heredero de aquel hombre. Unas horas antes, nadie en el palacio imaginaba que aquella noche terminaría en tragedia. Sara todavía caminaba por los pasillos con la seguridad de quien se sabía amada. El sultán Kadir, a pesar de las tensiones políticas, siempre encontraba la manera de buscarla. «Te veo demasiado serio últimamente», dijo ella al verlo de pie frente a las ventanas. Él respiró hondo. «El imperio está inquieto. Entonces déjame permanecer a tu lado». Kadir la miró con ternura. «Ese es precisamente el problema, Sara. A mi lado te conviertes en un objetivo». Sara nunca fue solo una esposa hermosa escondida detrás de los muros del palacio. Escuchaba, preguntaba, observaba y notaba aquello que muchos intentaban ocultar. Gobernadores desviaban recursos, consejeros protegían aliados corruptos y algunos oficiales obtenían ganancias gracias a la inestabilidad de las provincias. Una tarde, durante una reunión, señaló un informe. ¿Por qué una región pobre paga más impuestos que una región rica? El silencio fue inmediato. Kadir observó a los hombres que lo rodeaban, y en ese instante Sara dejó de ser incómoda para convertirse en peligrosa. Esa misma semana, 3 gobernadores se reunieron lejos de la mirada del sultán. La puerta fue cerrada con llave, los sirvientes fueron despedidos, y el nombre de Sara fue pronunciado como si se tratara de una amenaza militar. «Está haciendo demasiadas preguntas», afirmó uno de ellos. «Si Kadir sigue escuchando a esa mujer, lo perderemos todo», respondió otro. El más viejo permaneció callado unos segundos, luego habló en voz baja. «Entonces no derrocaremos al sultán, le arrancaremos a la persona que lo mantiene en pie». El plan nació sin prisas, porque las mentiras más peligrosas deben parecer verdad. Copiaron sellos, imitaron firmas, usaron información real para sostener una acusación falsa. La carta afirmaba que Sara entregaba secretos del palacio a los enemigos del sultán. Era una traición escrita con una precisión cruel. Un cómplice preguntó, «¿Y si lo niega?». El líder de la conspiración sonrió. «Todos lo niegan cuando los atrapan», y así fue como la trampa comenzó a cerrarse. La carta fue escondida en los aposentos de Sara una mañana en que ella visitaba el ala de los enfermos. Cuando regresó, vio guardias frente a la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió. Abrieron baúles, revisaron cajones, arrojaron telas al suelo. Entonces un oficial levantó el documento como si hubiera encontrado un arma. «Aquí está». Sara dio un paso al frente. «Jamás he visto eso en mi vida». En menos de una hora, la noticia se propagó por el palacio como fuego en pasto seco. La sultana había sido acusada de traición. Los sirvientes susurraban en los pasillos. Los militares se reunían con urgencia. Los consejeros exigían un juicio inmediato. Cuando Sara fue llevada al gran salón, encontró rostros cerrados por todas partes. «Quiero hablar con mi esposo», dijo. El canciller respondió con frialdad. «Hoy no es su esposo, es el sultán».
y aquella frase ya demostraba que la compasión había sido expulsada antes que ella. Kadir entró al salón con la carta en las manos. Su rostro era duro, pero sus ojos revelaban dolor. Sara intentó acercarse. «Kadir, mírame». Los guardias la sujetaron. «Suéltenla», ordenó el sultán. Ella caminó hacia él con las lágrimas atoradas en la garganta. «¿Me conoces? Sabes que jamás haría algo así». Kadir levantó la carta. «Entonces dime por qué esto estaba en tus aposentos». Sara observó el papel como si fuera una maldición. «Porque alguien lo puso allí». Algunos nobles comenzaron a murmurar. Un consejero dio un paso al frente. «Majestad, esa defensa es demasiado débil». Sara se volvió hacia él. «Débil es la valentía de quien conspira contra una mujer inocente y se esconde detrás de un documento». El salón quedó en silencio. Kadir notó miradas nerviosas entre algunos gobernadores. Por un breve instante apareció la duda, pero el canciller reaccionó de inmediato. «Si el sultán vacila, los enemigos entenderán que el palacio está dividido». La presión cayó sobre Kadir como una piedra. Sara comprendió que aquello no era solo una acusación, era una prueba pública de poder. Si Kadir la defendía, dirían que el amor lo había cegado. Si la castigaba, demostraría fortaleza ante la corte. Los conspiradores lo sabían. Habían puesto al sultán en contra de su propia esposa. «Quieren obligarte a elegir entre mí y el trono», dijo Sara casi sin voz. Kadir apretó la carta entre los dedos. «No hagas esto más difícil. No fui yo quien lo hizo». Aquella frase golpeó al sultán con fuerza. Aún así, permaneció aferrado al papel que sostenía. Sara dio otro paso. «Me prometiste que, si todo el mundo dudaba de mí, tú permanecerías a mi lado». Kadir cerró los ojos. «También prometí proteger al imperio. ¿Y quién va a protegerme de una mentira?». Nadie respondió, ni el sultán, ni los consejeros, ni aquellos que conocían la verdad. El silencio fue la primera condena. El líder de los gobernadores avanzó con falsa indignación. «Majestad, el pueblo necesita ver justicia». Sara soltó una risa amarga. ¿Justicia o espectáculo? Él ignoró la pregunta. Una sultana acusada de traición no puede permanecer en el palacio. Kadir lo observó fijamente. «Pareces demasiado ansioso por una sentencia». El gobernador bajó la mirada por un segundo. Fue rápido, pero Sara lo vio, y Kadir también. Aquel pequeño gesto estuvo a punto de cambiarlo todo, pero a punto. Rara vez basta cuando el miedo domina una sala entera. El canciller se acercó al trono. «Majestad, si no actúa ahora, podrían estallar rebeliones en las provincias». La amenaza era clara. No solo estaba en juego la reputación de Sara, también la estabilidad del imperio. Kadir sabía que algunos gobernadores esperaban cualquier señal de debilidad para volverse contra él. Sara lo entendió todo en ese momento. No estaba siendo juzgada por una carta, estaba siendo sacrificada para mantener callados a hombres poderosos. «Entonces, ¿eso es todo?», preguntó. «¿Van a usarme como el precio de su paz?». Kadir no respondió de inmediato. Su silencio hirió más que cualquier grito. Sara respiró hondo intentando conservar la dignidad. «Dime mirándome a los ojos que crees esa mentira». El sultán levantó el rostro. Por un instante, el hombre enamorado apareció detrás de la corona. «Quisiera creer en ti». Sara retrocedió como si hubiera recibido un golpe. «¿Quisieras?». Su voz se quebró. Entonces el amor terminó incluso antes de la sentencia. Kadir intentó acercarse, pero ella levantó la mano. «No me toques». Todo el salón contuvo la respiración. Nadie se atrevía a intervenir. Sara observaba al sultán como si viera a un desconocido usando el rostro del hombre que amaba. «Entré a este palacio confiando en ti». «Sara, no. Ahora voy a hablar yo». Su voz temblaba, pero no se rompía. «Pueden quitarme mi título, mi habitación, mis joyas y mi nombre ante la corte», señaló la carta. «Pero no podrán arrancar la verdad que llevo dentro». Algunos sirvientes lloraban discretamente. Kadir parecía dividido.
y esa división alimentaba aún más la crueldad de los conspiradores. Entonces llegó la orden que cambió todo. Sara será exiliada de Ankara hasta nueva orden. El salón estalló en murmullos. Sara permaneció inmóvil, sin pestañear. ¿Exiliada? Kadir habló con dificultad. Es la única forma de evitar que esto destruya al imperio. Ella sonrió con dolor. No, sultán, es la forma más fácil de destruirme a mí. La palabra sultán salió fría, distante, como si hubiera enterrado a su esposo en ese mismo instante. Los guardias se acercaron. Sara no se resistió. Solo miró una última vez a Kadir. Algún día descubrirás quién traicionó realmente a quién. Él abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Ella continuó. Y cuando llegue ese día, tal vez el imperio siga en pie. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero nosotros ya no. Kadir apartó la mirada. Y fue ese gesto el que terminó de romper a Sara. La carruaje abandonó el palacio bajo miradas curiosas y susurros venenosos. Dentro de ella, Sara sostenía su vientre sin darse cuenta. Aún no había señales claras, solo un extraño malestar, una debilidad que ella confundía con dolor. Detrás de las ventanas del salón, el sultán Kadir observaba su partida sin poder respirar con normalidad. Los conspiradores celebraban en silencio. Habían alejado a la mujer que amenazaba sus secretos, pero nadie imaginaba que, junto con Sara, el palacio acababa de expulsar también a su futuro heredero. La carruaje avanzaba por el camino, mientras Sara lloraba en silencio. Cada sacudida parecía arrancarle otro pedazo del corazón. A través de la ventana, observaba cómo Ankara quedaba cada vez más lejos. El palacio desaparecía lentamente en el horizonte, llevándose consigo todo lo que ella creía que era su futuro. Intentó contener las lágrimas, pero no pudo. La imagen de Kadir de pie en el salón regresaba una y otra vez a su mente. No era solo el dolor del exilio, era el dolor de haber sido abandonada por el hombre que juró creer en ella. Y cuanto más aumentaba la distancia, más difícil parecía aceptar que aquello fuera real. Por primera vez, Sara no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Horas después, ya sola, descendió de la carruaje cuando los guardias dieron por terminada su misión. Sin un destino, continuó caminando por un camino de tierra rodeado de campos vacíos. El viento frío acariciaba su rostro húmedo por las lágrimas. Entonces, un recuerdo apareció. Se vio nuevamente el día de su boda. Kadir sostenía sus manos frente a toda la corte. Te prometo que jamás permitiré que enfrentes ninguna tormenta sola. Sara había sonreído emocionada. Y yo prometo que nunca dejaré de estar a tu lado. En aquel momento, aquellas palabras parecían eternas. Ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Continuó caminando mientras más recuerdos aparecían. Una noche en los jardines, ambos observando las estrellas después de la cena. Kadir había apoyado la cabeza sobre su hombro. ¿Crees que tendremos hijos?, preguntó él. Sara rió. ¿Cuántos quieres? El sultán respondió sin dudar. Una casa llena. Ella bromeó. Entonces será mejor que empieces a construir más habitaciones. Los dos rieron juntos aquella noche. Una felicidad sencilla, una felicidad que ahora parecía imposible de recuperar, y el recuerdo de aquel sueño volvió el camino aún más doloroso. En el palacio, la situación era muy diferente. Los consejeros rodeaban al sultán con elogios. Decían que había demostrado fortaleza. Decían que el imperio respetaría su decisión. Decían que ningún gobernante podía actuar de otra manera. Kadir simplemente asentía en silencio. No sentía orgullo, no sentía alivio, solo un vacío cada vez mayor. Cuando finalmente logró alejarse de ellos y caminar solo por los pasillos, percibió algo extraño. Por primera vez en años, aquellos corredores parecían fríos, y la ausencia de Sara transformaba cada rincón del palacio en algo irreconocible. Al entrar en sus aposentos, el sultán se detuvo de inmediato. Todo allí le recordaba a Sara. Un libro olvidado sobre la mesa,
un pañuelo doblado sobre una silla, algunas flores secas guardadas entre las páginas de un manuscrito. Kadir se acercó lentamente, tocó aquellos objetos como si pudiera sentir su presencia. Luego se sentó en la cama. El silencio era insoportable. Durante varios minutos permaneció mirando el vacío, hasta que su atención volvió a la carta. Aquella maldita carta. El documento que destruyó todo lo que habían construido juntos. Con las manos temblorosas, volvió a abrir el papel. Las palabras parecían aún más pesadas. A los aliados del norte. El sultán planea reforzar las tropas en la frontera oriental durante las próximas semanas. Los arsenales del palacio están operando por debajo de su capacidad. Los consejeros desconocen esta información. Aprovechen la oportunidad antes de que se emitan nuevas órdenes. Seguiré enviando detalles sobre los movimientos militares. Firmado, Sara. Kadir terminó de leer y cerró los ojos. La firma parecía de ella. Los detalles parecían verdaderos. Todo parecía real. Y aún así, algo dentro de él seguía luchando contra aquella conclusión. Las lágrimas llegaron sin aviso. El sultán apoyó los codos sobre las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Recordó una conversación que tuvieron unas semanas antes. Sara había tomado su mano y preguntado: «Si tenemos un niño, ¿le enseñarás a gobernar?». Kadir sonrió al recordarlo. Por supuesto. Ella insistió: «¿Y si es una niña?». Él respondió de inmediato: «Entonces también le enseñaré a gobernar». Sara había soltado una carcajada. Los consejeros se volverán locos. Por primera vez desde que había asumido el trono, el poderoso sultán lloró completamente solo. Mientras tanto, Sara ya sentía que sus fuerzas desaparecían. La caminata había durado mucho más de lo que imaginaba. El sol comenzaba a ocultarse cuando divisó una pequeña aldea. Algunas casas sencillas aparecieron a lo lejos. El alivio fue inmediato, pero sus pasos se volvieron cada vez más pesados. Su visión comenzó a nublarse. El corazón se le aceleró. Intentó continuar. Intentó llegar hasta las primeras construcciones, pero su cuerpo no respondió. Todo giró a su alrededor, y entonces Sara cayó inconsciente en medio del camino. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró sobre ella un techo sencillo de madera. Durante algunos segundos no entendió dónde estaba. Luego escuchó una voz suave: «Por fin despertaste». Sara giró la cabeza. Una mujer de cabello gris se acercaba sosteniendo un recipiente con agua. «Te desmayaste cerca de la entrada de la aldea». Sara intentó incorporarse. «¿Dónde estoy?». La mujer sonrió amablemente. «En mi casa. Soy Amina, viuda, curandera y probablemente la única persona lo suficientemente terca como para llevar desconocidos a su hogar». Por primera vez en días, Sara estuvo a punto de sonreír. Amina colocó una silla junto a la cama. «Ahora dime quién eres». Sara apartó la mirada. No sabía cuánto debía contar. «Me llamo Sara». La curandera asintió. «¿Y qué hacía una joven como tú sola en ese camino?». El silencio llenó la habitación. Sara respiró profundamente. «Perdí mi hogar». La anciana observó sus elegantes ropas. «Parece que perdiste mucho más que eso». Las lágrimas regresaron de inmediato. Amina lo notó y decidió no presionarla. Algunos dolores necesitan tiempo antes de encontrar palabras. En el palacio, Kadir seguía despierto incluso después del anochecer. Dormir parecía imposible. Caminaba de un lado a otro sosteniendo la carta. Cuanto más releía aquellas líneas, más preguntas surgían. Si Sara realmente lo había traicionado, ¿por qué nunca intentó escapar? ¿Por qué siempre colaboró con todo? ¿Por qué parecía tan sorprendida al ver el documento? Y sobre todo, ¿por qué sus ojos reflejaban tanto dolor cuando le pidió que creyera en ella? Las dudas comenzaban a crecer lentamente, pequeñas, silenciosas, pero peligrosas. A la mañana siguiente, Amina preparó una comida sencilla para Sara. Ambas se sentaron cerca de la ventana. La curandera observaba a la joven con atención. «¿Amas a alguien?».
Sara levantó la mirada sorprendida. ¿Cómo lo sabe? La anciana sonrió. Porque solo existen dos tipos de lágrimas, las que nacen del dolor y las que aparecen cuando alguien rompe nuestro corazón. Sara bajó la cabeza. Estaba casada. Amina no mostró sorpresa, simplemente esperó. Y por primera vez desde el exilio, Sara sintió deseos de contar una parte de la verdad. Él creyó una mentira. Su voz salió baja. Y me expulsó. Amina permaneció en silencio. Sara continuó. Intenté explicarlo, intenté luchar, pero eligió creerle a otra persona. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Y aún así sigo amándolo. La anciana suspiró. El amor suele ser cruel cuando se encuentra con el orgullo y el miedo en el camino. Sara cerró los ojos, porque aquellas palabras parecían describir exactamente lo que había ocurrido entre ella y el sultán. Poco después, mientras conversaban, Sara sintió un mareo repentino. El recipiente resbaló de sus manos y cayó al suelo. Amina se levantó de inmediato. ¡Sara! La joven intentó responder, pero su visión volvió a oscurecerse. La curandera tomó su pulso, observó sus ojos, hizo algunas preguntas rápidas, y entonces algo llamó su atención. Una expresión diferente apareció en su rostro, una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Sara todavía no lo había notado, pero Amina comenzaba a sospechar algo mucho más grande que un simple agotamiento. Aquella noche, mientras el sultán volvía a observar la carta y Sara descansaba en la pequeña casa de la curandera, dos vidas seguían separadas por el dolor, la distancia y una mentira cuidadosamente construida. Kadir creía haber perdido a la mujer que amaba por una traición. Sara creía haber perdido para siempre al hombre que amaba. Ninguno de los dos sabía que un secreto silencioso estaba a punto de salir a la luz. Un secreto capaz de cambiar el destino de todo el imperio. Y cuando Amina finalmente decidiera confirmar su sospecha, nada volvería a ser igual. «Estás embarazada». Las palabras de Amina hicieron que el mundo se detuviera. Sara permaneció sentada al borde de la cama, sin respirar. Durante unos segundos, simplemente observó a la curandera. «No». Amina tomó su mano. «Te examiné 2 veces para estar segura». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Esto no puede estar pasando». Llevó las manos a su vientre como si intentara sentir algo. La noticia golpeó su corazón con más fuerza que la propia sentencia de exilio. Durante semanas había llorado la pérdida de su esposo. Ahora descubría que llevaba dentro de sí una parte de él, una parte del hombre que la expulsó, una parte del hombre que aún amaba. Los recuerdos invadieron su mente de golpe, las conversaciones sobre tener hijos, los planes, los sueños, y aquello hizo que todo fuera aún más doloroso. «Deseábamos tanto tener un hijo». Su voz se quebró. Amina observó en silencio. Sara comenzó a llorar como no lo había hecho desde que abandonó el palacio. No era solo tristeza, no era solo miedo, era la sensación de que el destino se estaba burlando de ella. Cuando por fin tendría al hijo que siempre había deseado, estaría completamente sola, sin esposo, sin hogar, sin protección, sin siquiera saber dónde pasaría los próximos meses. «¿Cómo voy a hacerlo?». La pregunta salió entre lágrimas. «¿Cómo voy a criar a un niño sin padre?». Amina acercó su silla. «Una madre fuerte vale por muchos hombres». Sara negó con la cabeza. «No lo entiendes. Entonces, haz que lo entienda». La petición fue sincera. Por primera vez desde que había llegado al pueblo, Sara sintió que alguien realmente quería escuchar su historia, sin juicios, sin acusaciones, sin intereses ocultos, solo escuchar. Y quizá era exactamente eso lo que necesitaba. Respiró profundamente, secó sus lágrimas y decidió dejar de ocultar la verdad. «Mi esposo no era un hombre común». Amina permaneció inmóvil. ¿Quién era? Sara cerró los ojos por un instante, como si decirlo en voz alta hiciera todo aún más real. Entonces respondió: «Mi esposo era el sultán Kadir». La cuchara que Amina sostenía cayó sobre la mesa.
La curandera quedó completamente paralizada. ¿Qué? Sara asintió lentamente. Yo era la sultana de Ankara. Amina parpadeó varias veces, intentando procesar aquella revelación. La joven sentada frente a ella no era solo una mujer abandonada. Era la esposa expulsada del hombre más poderoso del imperio. Entonces todo lo que escuché durante las últimas semanas era sobre mí. Amina se dejó caer en la silla. Por primera vez en mucho tiempo no encontró palabras. En el palacio, la presión sobre el sultán aumentaba cada día. Durante una reunión, uno de los consejeros fue directo. Majestad, el imperio debe seguir adelante. Otro añadió, es hora de elegir una nueva esposa. Kadir levantó la mirada lentamente. Ya tengo suficiente trabajo. El imperio necesita herederos. El imperio necesita estabilidad. El imperio necesita una nueva sultana. Las voces surgían de todas partes, pero ninguna lograba atravesar la barrera que existía dentro de él, porque cada vez que escuchaba la palabra esposa, veía a Sara. Aquella misma noche, Kadir caminó hasta el jardín donde solían pasar horas juntos. El recuerdo apareció de inmediato. ¿Confías en mí? Ella le había preguntado una vez, más que en cualquier otra persona. Incluso si todos dicen que estoy equivocada, sobre todo ese día. El sultán cerró los ojos. El recuerdo atravesó su pecho como una flecha, porque ahora era imposible no notar la cruel ironía de la situación. Había prometido creer en ella, y falló precisamente cuando ella más lo necesitaba. Los días siguieron pasando. Las autoridades insistían, las familias nobles insistían, y pronto comenzaron a llevar candidatas al palacio, mujeres de distintas regiones, hijas de gobernadores, princesas, nobles influyentes, todas cuidadosamente seleccionadas, todas consideradas adecuadas para convertirse en la esposa del sultán, pero ninguna lograba permanecer más de unos minutos frente a él, porque Kadir no las veía a ellas, veía a Sara, siempre Sara. Una tarde una joven sonrió durante una audiencia y de inmediato recordó la sonrisa de Sara. Otra acomodó una flor en su cabello y recordó a Sara. Otra rió durante una conversación y volvió a recordar a Sara. Aquello se estaba volviendo insoportable. No importaba hacia dónde mirara. Ella seguía presente, aunque estuviera lejos, aunque creyera que lo había traicionado, aunque todo hubiera terminado. Una noche especialmente difícil, Kadir volvió a abrir la carta. Por 10ª vez aquella semana, tal vez por 20ª. Leyó cada línea lentamente. Después la leyó otra vez, y entonces notó algo extraño. No era una prueba, era solo un documento, una sola pieza, nada más. Ningún testigo, ninguna reunión secreta, ningún mensajero capturado, nada excepto aquella carta. ¿Cómo acepté esto tan rápido? La pregunta escapó de sus labios. Por primera vez, una duda real comenzó a crecer, pequeña, pero imposible de ignorar. Mientras tanto, Sara permanecía despierta mirando el techo de la pequeña casa. Sus manos descansaban sobre su vientre. La noticia del embarazo aún parecía irreal. Imaginaba a un niño corriendo por los pasillos del palacio. Imaginaba a Kadir enseñándole a montar a caballo. Imaginaba a los tres juntos. Era exactamente el futuro que habían planeado. El futuro que ahora parecía perdido para siempre. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de duelo. Duelo por la familia que pudo haber existido. A la mañana siguiente, Amina encontró a Sara sentada afuera de la casa, observando el amanecer. ¿No pudiste dormir? La joven sonrió sin alegría. Me quedé pensando en el bebé. La curandera se sentó a su lado. ¿Y qué decidiste? Sara tardó unos segundos en responder. Después volvió a llevar una mano a su vientre. Su mirada cambió. Había dolor, pero también determinación. Decidí que este niño jamás pagará por los errores de los adultos. Amina sonrió discretamente, porque era la primera vez desde que conocía a Sara que escuchaba esperanza en su voz. Muy lejos de allí, el sultán tomaba su propia decisión.
Después de semanas atrapado entre la rabia y la nostalgia, finalmente llegó a una conclusión. No quería otra esposa, no quería otro amor, no quería reemplazar a Sara. Quería respuestas, quería entender, quería descubrir por qué la mujer que juraba amarlo habría decidido traicionarlo, y si realmente existía algo que él aún no había visto. Aquella misma mañana, ordenó que toda la investigación fuera reabierta, sin avisar a los consejeros, sin consultar a nadie, porque algo dentro de él se negaba a aceptar que aquella historia estuviera completa. Y por primera vez desde el exilio, la verdad comenzó a dar el primer paso para volver a la superficie. La misma noche en que ordenó reabrir la investigación, el sultán Kadir tomó una decisión aún más arriesgada. No confiaría en los consejeros, no confiaría en los oficiales que participaron en la acusación, no confiaría en nadie relacionado con aquella investigación. Si existía alguna mentira oculta, probablemente estaba entre las personas más cercanas al trono. Por eso comenzó solo, sin anuncios, sin documentos oficiales, sin testigos, solo él y sus dudas. Y cuanto más pensaba en Zara, más sentía la necesidad de descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, Kadir salió del palacio usando ropa sencilla y acompañado únicamente por un guardia extremadamente leal. Su primer destino fue el alojamiento de los soldados que habían participado en la inspección de los aposentos de Sara. Uno de ellos pareció ponerse nervioso al verlo. El sultán se sentó frente a él y fue directo al asunto. ¿Quién encontró la carta? El hombre respondió de inmediato: «El capitán Farid, Majestad». Kadir continuó: «¿Viste cómo sacaban la carta del baúl?». El soldado dudó. Aquella pequeña vacilación llamó su atención, y por primera vez apareció una grieta en la versión oficial de los hechos. Durante los días siguientes, el sultán repitió el mismo proceso. Habló con sirvientes, conversó con guardias, interrogó mensajeros. Algunos respondían sin dificultad, otros parecían aterrados. Un anciano sirviente reveló algo inesperado. «Ese día me pareció extraño». Kadir levantó la mirada. «¿Extraño cómo?». El hombre respiró hondo. Los guardias fueron directamente al baúl donde apareció la carta. Ni siquiera revisaron los demás. El sultán permaneció en silencio. Aquello no era una prueba, pero definitivamente no parecía una coincidencia. Todas las noches, Kadir regresaba a sus aposentos cargando nuevas preguntas. Se acostaba sin poder dormir. A veces observaba el techo hasta el amanecer. Otras veces contemplaba el lado vacío de la cama donde Sara solía dormir. Entonces comenzaban los pensamientos. Quizá ella era culpable. Quizá era inocente. Quizá había algo aún peor oculto detrás de todo aquello, pero una certeza crecía dentro de él. La investigación que condenó a Zara había sido demasiado rápida, y eso ya era motivo suficiente para seguir excavando. Mientras tanto, la vida de Zara seguía un camino completamente diferente. Las semanas pasaban, el embarazo avanzaba. Por primera vez comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo. Algunas mañanas traían náuseas, otras cansancio, pero siempre había algo que la hacía sonreír. La mano descansando sobre su vientre, la idea de que una nueva vida estaba creciendo. En algunos momentos cerraba los ojos e imaginaba el rostro del bebé. «¿Crees que tendrá sus ojos?», preguntó una vez. Amina sonrió. «Tal vez tenga los tuyos». Sara respondió en voz baja: «Espero que tenga los dos». A pesar de esos momentos, la tristeza seguía apareciendo sin previo aviso. Una tarde, mientras cosía ropa para el bebé, simplemente se detuvo. La aguja resbaló de sus dedos. Las lágrimas aparecieron. Amina lo notó de inmediato. «¿Qué sucede?». Sara miró su vientre. «Él debería estar aquí». La curandera no necesitó preguntar a quién se refería. «Este hijo fue deseado por los dos». Su voz se quebró. «Pero Kadir nunca llegará a conocerlo». Aquella posibilidad seguía doliéndole más que cualquier otra cosa. Una noche silenciosa,
Sara permaneció sentada junto a la ventana observando las estrellas. La misma luna que iluminaba el pueblo probablemente iluminaba Ankara en ese mismo instante. Colocó las manos sobre su vientre y habló con el bebé por primera vez. No sé cómo será nuestro futuro. Las lágrimas volvieron a aparecer. Pero te prometo algo. Respiró profundamente. Voy a protegerte de todo. Su voz se volvió más firme. Nunca te faltará amor. Luego cerró los ojos. Y nunca permitiré que te sientas solo. Era una promesa hecha a su hijo, pero también a sí misma. En el palacio, la investigación avanzaba lentamente. Un nombre comenzó a aparecer con demasiada frecuencia. Farid, el capitán responsable de la inspección, el mismo hombre que encontró la carta, el mismo hombre que entregó el documento a los consejeros, el mismo hombre que presionó para que Sara fuera condenada rápidamente. Kadir decidió observarlo sin llamar la atención. Durante días analizó sus movimientos y algo comenzó a parecer extraño. Farid se reunía regularmente con dos gobernadores que habían encabezado las exigencias de castigo. Reuniones discretas. Reuniones que jamás aparecieron en los registros oficiales. Poco después surgió otro descubrimiento. Un antiguo empleado de los archivos pidió ver al sultán en secreto. El hombre parecía aterrorizado. «Majestad, necesito mostrarle algo». Kadir lo acompañó hasta una sala aislada. Allí, el funcionario le entregó varios documentos antiguos. «Compare estas firmas». El sultán examinó los papeles. Eran registros firmados por Sara meses antes de la acusación. Luego comparó aquellas firmas con la de la carta. Su corazón se aceleró. Había diferencias, pequeñas, casi imperceptibles, pero existían, y cuanto más observaba, más imposible resultaba ignorarlas. Aquella noche, Kadir permaneció solo en sus aposentos, examinando los documentos. Comparó cada letra, cada trazo, cada detalle, y entonces algo finalmente se rompió dentro de él. «No», susurró. Por primera vez desde el exilio, la posibilidad de la inocencia de Sara dejó de ser una esperanza lejana. Se convirtió en algo real, terriblemente real. Si la firma había sido falsificada, toda la acusación podía haberse construido sobre una mentira. El sultán apoyó ambas manos sobre la mesa. Su respiración se volvió pesada, porque aquel descubrimiento cambiaba todo. Los recuerdos regresaron de inmediato. Sara llorando frente a la corte. Sara suplicando ser escuchada. Sara preguntándole si creía en ella, y él no le creyó. Kadir cerró los ojos con fuerza. La culpa llegó como una tormenta. Pero aún no tenía suficientes respuestas. Necesitaba seguir investigando. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo aquello. Necesitaba conocer toda la verdad antes de actuar. Aún así, algo ya había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a ver a Sara no como una posible traidora, sino como una posible víctima. En el pueblo, Sara ya comenzaba a sentir los primeros movimientos suaves del bebé. La emoción fue tan intensa que volvió a llorar. Amina corrió a verla. «¿Qué pasó?». Sara tomó la mano de la curandera y la colocó sobre su vientre. Unos segundos después, ambas sintieron el movimiento. La anciana sonrió emocionada. Sara también sonrió. Fue uno de los momentos más felices desde que abandonó el palacio. Por unos instantes, todo el dolor desapareció. Solo existían ella y aquella pequeña vida creciendo dentro de ella. Pero la felicidad duró poco. Más tarde, mientras organizaba algunas prendas, encontró un pedazo de tela que había traído del palacio. Era parte de una vestimenta que Kadir solía usar. La sostuvo contra su pecho. Los recuerdos regresaron de inmediato. La boda, los jardines, las promesas, los sueños sobre los hijos que tendrían, y entonces la realidad volvió. Él no le creyó. Aquella herida seguía abierta, y por mucho que continuara amando al sultán, no sabía si algún día sería capaz de perdonarlo. Días después, la investigación aportó otra pieza importante.
Finalmente localizaron a un mensajero desaparecido en una ciudad lejana. Cuando fue interrogado, reveló algo inesperado. Nunca había entregado mensajes directamente a Sara. Nunca había hablado con ella y jamás recibió ninguna instrucción de la sultana. Aquella información destruyó otra parte de la acusación original. Kadir permaneció inmóvil, escuchando el relato. Cuanto más descubría, más comenzaba a derrumbarse la historia construida contra Sara, y aún así sentía que faltaba la pieza principal. Aquella noche, el sultán observaba los documentos esparcidos sobre la mesa cuando notó algo que lo dejó completamente paralizado. Entre los registros de entrada y salida del palacio había una inconsistencia imposible de ignorar. El capitán Farid aparecía oficialmente en los aposentos de Sara antes de que ocurriera la inspección, horas antes de que la carta fuera encontrada. El corazón de Kadir se disparó. Aquello no lo demostraba todo, pero demostraba algo enorme. Alguien tuvo acceso a la habitación antes del descubrimiento del documento, y esa única información era suficiente para transformar la duda en algo mucho más peligroso. Mientras sostenía aquel registro entre las manos, el sultán permaneció inmóvil durante varios minutos. Su mente repetía una sola pregunta: ¿y si Sara nunca había mentido? Muy lejos de allí, sin imaginar nada de lo que estaba ocurriendo, Sara se quedó dormida abrazando su vientre ya visiblemente redondeado. Soñaba con el hijo que estaba por llegar. Soñaba con un futuro que tendría que construir sola, sin saber que, en ese mismo instante, la primera prueba concreta capaz de limpiar su nombre acababa de aparecer frente al hombre que todavía ocupaba su corazón. El sultán Kadir no logró dormir aquella noche. El registro permanecía abierto sobre la mesa. El capitán Farid había entrado en los aposentos de Sara horas antes de que apareciera la carta. Eso ya era grave, pero no era suficiente. Necesitaba algo definitivo. Necesitaba una verdad que no dejara espacio para dudas. Por eso, incluso antes del amanecer, ordenó que Farid fuera llevado discretamente a una sala privada del palacio, sin testigos elegidos por él, sin aliados, sin protección. Esta vez, el hombre estaría solo frente al sultán. Farid entró intentando mantener la calma, pero rápidamente se dio cuenta de que algo había cambiado. Kadir arrojó los documentos sobre la mesa. «Explícame esto». El capitán observó los registros y perdió el color del rostro. «Majestad, yo...» El sultán golpeó la mesa con la mano. «Estuviste en los aposentos de Sara antes de la inspección». El silencio se apoderó de la sala. Farid intentó inventar una excusa, intentó cambiar de tema, intentó ganar tiempo, pero mientras más hablaba, más se contradecía, y Kadir lo notó. Por primera vez, el hombre parecía verdaderamente asustado. Mientras tanto, Sara atravesaba días difíciles. El embarazo avanzaba y su cuerpo comenzaba a exigirle más. Aquella mañana, un fuerte mareo la obligó a apoyarse contra una pared. Pocos minutos después, llegaron los dolores y un intenso malestar. Amina corrió a ayudarla. «Siéntate ahora mismo». Sara insistió en que estaba bien, pero ni siquiera pudo mantenerse de pie. La curandera colocó un paño húmedo sobre su frente. «Necesitas descansar». Sara llevó inmediatamente una mano a su vientre. El miedo apareció en sus ojos. «¿El bebé está bien?», preguntó casi desesperada. Amina tomó su mano. «Tranquila». Sara respiraba con dificultad. «No puedo perder a este niño». Su voz tembló. «Es todo lo que me queda». La curandera observó aquel dolor en silencio. Era evidente que aquel embarazo significaba mucho más que un hijo. Ese niño llevaba consigo los últimos fragmentos del amor que Sara creía haber perdido. Y precisamente por eso el miedo era tan grande. Amina permaneció a su lado durante horas, cuidándola hasta que lo peor pasó. Al final de la tarde, cuando Sara ya estaba más tranquila, Amina reunió el valor para decir algo que llevaba semanas guardando. «Deberías buscar al sultán». Sara giró el rostro de inmediato. «No,
La respuesta llegó demasiado rápido. La curandera insistió. «Necesita saber que va a ser padre». Sara negó con la cabeza. «Él me expulsó», Amina continuó. «Pero este niño también es suyo». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Y aún así, eligió creer una mentira. Aquella herida seguía abierta. La conversación se volvió más difícil. «Todavía lo amas», dijo Amina. Sara no respondió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. La curandera insistió una vez más. «Entonces, ¿por qué no decírselo?» Sara respiró profundamente. «Porque jamás volveré a suplicarle a alguien que crea en mí». Las lágrimas regresaron. «Lo amé con todo mi corazón». Su voz se quebró. «Pero fui expulsada como una criminal». Amina permaneció en silencio. Porque no existía argumento capaz de borrar aquel dolor. Sara colocó las manos sobre su vientre ya visiblemente redondeado. «Voy a criar a mi hijo sola». Amina suspiró. «Será hijo del sultán». Sara levantó la mirada. «No importa». La curandera intentó razonar con ella. «Eso podría traer problemas en el futuro». Pero Sara se mantuvo firme. «Entonces, enfrentaré esos problemas». Su voz finalmente estaba llena de determinación. «Mi hijo tendrá amor, tendrá educación, tendrá protección». Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. «Y jamás tendrá que perseguir a un padre que eligió abandonarlo». Ese mismo día, la investigación finalmente llegó a su punto decisivo. Presionado por las pruebas, Farid terminó cediendo. El capitán fue llevado ante el sultán y algunos oficiales elegidos personalmente por Kadir. El hombre estaba pálido, temblaba, sudaba. El sultán se acercó lentamente. «Última oportunidad». Su voz fue fría. «¿Quién ordenó colocar la carta?» Farid bajó la cabeza. Durante unos segundos nadie escuchó nada. Entonces llegó la respuesta. «No actué solo». El corazón de Kadir se aceleró. Pocas horas después, 3 gobernadores y 2 consejeros fueron llevados por la fuerza al salón privado del palacio. Todos llegaron creyendo que aún podrían negarlo. Todos llegaron confiados. Pero cuando vieron a Farid prisionero y las pruebas esparcidas sobre la mesa, sus rostros cambiaron de inmediato. El sultán permaneció de pie frente a ellos. «Quiero escucharlo de sus propias bocas». Nadie respondió. El silencio duró varios segundos, hasta que finalmente uno de ellos se derrumbó, y la verdad comenzó a salir a la luz. Ella estaba arruinándolo todo. La frase resonó en toda la sala. Kadir permaneció inmóvil. Otro conspirador añadió: «Sara hacía demasiadas preguntas». Un tercero habló inmediatamente después: «Investigaba nuestros acuerdos». El sultán apretó los puños. «Entonces destruyeron su vida por eso». El primer hombre bajó la cabeza. «Necesitábamos alejarla». Kadir sintió crecer la rabia. «¿Necesitaban?» Su voz explotó. «Ella era inocente». Pero aquello apenas era el comienzo. Los conspiradores siguieron hablando. El miedo finalmente los había vencido. Su influencia sobre el sultán crecía cada día. Ya no nos escuchaba como antes. Ella lo hacía cuestionar nuestras decisiones. Lo estaba cambiando todo. Cada frase era una nueva puñalada en el corazón de Kadir, porque confirmaba aquello que más temía. Sara nunca lo traicionó. Nunca vendió secretos, nunca conspiró contra él. Lo único que hizo fue intentar proteger al imperio, y precisamente por eso se convirtió en un objetivo. El sultán permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos. Su respiración era pesada. Nadie se atrevió a hablar. Entonces volvió a mirar a los culpables. «Ella me suplicó que creyera en ella». Su voz se quebró. Y no la escuché. Las lágrimas aparecieron. Por primera vez frente a otras personas, Kadir lloró. No como gobernante, no como sultán, sino como un hombre que acababa de comprender la magnitud de su error. La rabia llegó después, mucho más intensa. Kadir señaló a los conspiradores. «¡Guardias!». Las puertas se abrieron de inmediato. Los soldados entraron corriendo. El sultán no apartó la mirada de los culpables. «¡Arresten a todos!».
Los hombres intentaron protestar, intentaron explicarse, intentaron suplicar, pero ya era demasiado tarde. «Llévenlos a las mazmorras». Su voz resonó por todo el salón. «Y asegúrense de que todo el imperio sepa lo que hicieron». Por primera vez, los verdaderos traidores enfrentarían las consecuencias. Cuando el salón finalmente quedó vacío, Kadir permaneció solo. El silencio era insoportable. Caminó hasta la ventana y observó el horizonte. Su mente regresaba una y otra vez a la última vez que vio a Sara. Las lágrimas, la mirada destrozada, la voz temblorosa mientras decía que era inocente. Y entonces comprendió algo aún más doloroso. Ella probablemente creía que él jamás descubriría la verdad. La culpa golpeó su pecho con fuerza, porque ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, el sultán reunió a los hombres en quienes más confiaba. No habló de política, no habló de guerra, no habló de la administración del imperio. Solo dio una orden: encuentren a Sara. Los soldados intercambiaron miradas rápidas. Kadir continuó: busquen en cada ciudad. Su voz era firme. En cada pueblo, dio un paso al frente. En cada camino. Luego respiró profundamente. Porque voy a traerla de regreso a casa. Pero cuando los jinetes partieron en distintas direcciones, una pregunta seguía sin respuesta. Después de todo lo que había ocurrido, ¿Sara todavía aceptaría volver a verlo? Los jinetes del sultán partieron en todas las direcciones del imperio, visitaron ciudades, investigaron aldeas, recorrieron caminos innumerables veces. Mostraron retratos de Sara a comerciantes, viajeros y campesinos, pero los días pasaban sin ningún resultado concreto. Una semana se convirtió en un mes se convirtió en varios, y con cada informe vacío entregado al sultán, la angustia dentro de él aumentaba, porque ahora conocía la verdad, sabía que Sara era inocente, y aún así seguía sin poder encontrarla. Kadir prácticamente había abandonado toda esperanza de descanso. Todas las mañanas hacía la misma pregunta: ¿alguna noticia? Y todos los días recibía la misma respuesta: todavía no, Majestad. Los hombres empezaban a temer aquellos encuentros, no por miedo al castigo, sino porque veían el sufrimiento reflejado en el rostro del sultán. Ya no sonreía, ya no asistía a los banquetes, ya no aceptaba presentaciones de posibles esposas. Todo lo que quería era encontrar a Sara. Todo lo que quería era pedirle perdón mirándola directamente a los ojos. Mientras tanto, la vida continuaba en la pequeña aldea lejana. Los meses transformaron por completo el embarazo de Sara. Su vientre ahora era grande. Los movimientos del bebé eran fuertes y constantes. Algunas noches despertaba sonriendo al sentirlo moverse. Otras lloraba en silencio. Su mano permanecía sobre el vientre durante horas. «Cada día te haces más fuerte», susurraba. Y a pesar del dolor que cargaba, esos momentos bastaban para recordarle que aún había algo hermoso esperándola en el futuro. Una tarde, mientras cosía pequeñas prendas para el bebé, Sara se detuvo de repente. Amina lo notó. «¿Qué sucede?». La joven miró su vientre. «A veces imagino cómo sería si Kadir estuviera aquí». Su voz fue apenas un susurro. Estaría hablándole al bebé todo el tiempo. La curandera sonrió. Probablemente. Sara también sonrió por un instante, pero la tristeza regresó enseguida, porque ese futuro solo existía dentro de su imaginación, y nada parecía más lejano que el hombre que todavía ocupaba su corazón. En el palacio, la frustración comenzaba a crecer entre los soldados encargados de la búsqueda. Uno de los capitanes se acercó al sultán durante una reunión. «Majestad, tal vez ella abandonó el imperio». Kadir levantó la mirada de inmediato. «No», el hombre dudó. Pero el sultán lo interrumpió. «Ella está aquí». Su voz fue firme. «Lo siento». Nadie se atrevió a discutir. Porque no era una respuesta basada en pruebas. Era algo más profundo, una convicción que ni él mismo podía explicar. Con el paso de los meses, Kadir decidió ampliar aún más la búsqueda. «Quiero hombres en regiones que todavía no hemos investigado.
El comandante frunció el ceño. Son zonas muy alejadas. El sultán no dudó. Entonces búsquenla allí también. Mapa tras mapa fue analizado. Se abrieron nuevas rutas. Pequeñas aldeas comenzaron a ser visitadas. Lugares antes considerados irrelevantes fueron añadidos a la lista de búsqueda. Y sin que nadie lo notara, el círculo comenzaba lentamente a acercarse al lugar donde Sara estaba escondida. Fue precisamente durante una de esas semanas cuando todo cambió. Sara decidió ir al mercado de la aldea para comprar algunas telas. La mañana parecía normal. La gente negociaba alimentos. Los niños corrían entre los puestos. Los comerciantes anunciaban sus productos. Entonces se quedó paralizada. Al otro lado de la plaza, reconoció de inmediato un rostro familiar. Uno de los antiguos sirvientes del palacio estaba hablando con algunos habitantes del lugar. La sangre desapareció de su rostro. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y se marchó tan rápido como pudo. Cuando llegó a la casa de Amina, estaba sin aliento y aterrada. La curandera se levantó de inmediato. «Sara, ¿qué pasó?». La joven cerró la puerta detrás de ella. «Vi a un hombre del palacio». Amina abrió los ojos con sorpresa. «¿Estás segura?». Sara asintió. «Lo reconocería en cualquier lugar». El silencio llenó la casa. Durante varios segundos, ninguna de las dos dijo nada. Entonces, una posibilidad apareció en la mente de Amina. «Tal vez el sultán te está buscando». Sara apartó la mirada inmediatamente. «O tal vez está intentando asegurarse de que nunca regrese». La respuesta salió cargada de amargura. Amina negó con la cabeza. Después de tantos meses, Sara permaneció en silencio. La curandera continuó. Tal vez descubrió la verdad. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «No importa». Amina se acercó a ella. «¿Todavía lo amas?». Sara cerró los ojos, porque aquella frase era imposible de negar, incluso después de todo, incluso después de toda la humillación. El amor seguía allí. «Entonces habla con él cuando llegue el momento». Sara negó con la cabeza de inmediato. «No». Su respuesta fue firme. Él eligió creer en extraños. Amina intentó razonar con ella. «Las personas cometen errores». Pero Sara continuó. «Me expulsó delante de todo el imperio». Su voz comenzó a temblar. «Y ahora debo proteger a mi hijo». La curandera suspiró, porque comprendía ambos lados de aquella historia, pero también sabía que el dolor seguía siendo demasiado grande para cualquier reconciliación. La discusión terminó cuando Sara se llevó una mano al vientre y mostró una expresión de dolor. Amina corrió hacia ella. «¿Qué pasa?». La joven respiraba con dificultad. «No lo sé». Otro dolor llegó, más fuerte. La curandera la ayudó a sentarse de inmediato. Después de algunos minutos la situación mejoró, pero Amina permaneció seria. «Necesitas tranquilizarte». Sara asintió. «¿El bebé está bien?». La curandera tomó su mano. «Sí». Luego añadió. «Pero estás entrando en la etapa final del embarazo. No puedes pasar por este tipo de estrés». Aquella misma tarde, los hombres del sultán regresaron al palacio. Kadir se puso de pie apenas los vio entrar. «¿Y bien?». El capitán respiró profundamente. «Todavía no la encontramos». La decepción apareció inmediatamente en el rostro del sultán. Pero entonces, el hombre continuó. «Sin embargo». Kadir levantó la mirada. «Habla». El soldado consultó sus notas. «Habitantes de una aldea lejana afirman haber visto a una mujer muy parecida a Sara». El corazón del sultán se aceleró. Por primera vez en meses existía una pista real. «¿Qué aldea?», preguntó de inmediato. El capitán señaló la ubicación en el mapa. Era un lugar lejano, pequeño, casi olvidado por las rutas principales. Kadir observó atentamente. «Regresen mañana». Su voz fue firme. «Quiero que hablen con todos». El comandante asintió, pero el sultán no pudo ocultar la esperanza que comenzaba a surgir dentro de él. Por primera vez desde el exilio, sintió que tal vez realmente estaba cerca de encontrarla. Aquella noche,
Sara permaneció despierta observando el techo de la pequeña casa. El encuentro en el mercado no salía de su mente. ¿Por qué un sirviente del palacio estaría allí? La pregunta se repetía una y otra vez. Poco a poco, otra posibilidad comenzó a surgir. Tal vez Kadir la estaba buscando. Tal vez había descubierto la verdad. Tal vez estaba arrepentido. Las lágrimas aparecieron de inmediato, porque una parte de ella todavía deseaba creerlo. Todavía deseaba creer que el hombre que amaba finalmente la escucharía. Pero enseguida apareció el miedo, mucho más fuerte. Sara colocó ambas manos sobre el vientre y sintió al bebé moverse. Su corazón se encogió. No, la palabra salió apenas como un susurro. ¿Y si Kadir descubría la existencia del niño? ¿Y si decidía llevarlo al palacio? ¿Y si intentaba separarlos? El pánico se apoderó de ella. Las lágrimas corrieron por su rostro. Entonces apretó las manos sobre el vientre e hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, nadie le quitaría a su hijo, ni siquiera el sultán al que todavía amaba. El sultán Kadir no cerró los ojos aquella noche. Sentado solo en sus aposentos, observaba la llama de una vela mientras los recuerdos aparecían sin cesar. Sara sonriendo en los jardines, Sara sosteniendo su mano durante la boda, Sara hablando sobre hijos. ¿Crees que se parecerán a ti o a mí?, le había preguntado una vez. Kadir sonrió al recordarlo. Espero que se parezcan a ti. Las lágrimas aparecieron poco después, porque ahora no sabía si tendría la oportunidad de conocer a ese niño. Por primera vez en meses se arrodilló para rezar y pidió una sola cosa: encontrar a Sara. Cuando llegó el amanecer, ya había tomado una decisión. No se quedaría esperando noticias. Iría personalmente a la aldea. Los consejeros intentaron hacerlo cambiar de opinión. «Majestad, eso no es necesario». Kadir ignoró a todos, ordenó preparar los caballos y partió acompañado por algunos guardias y sirvientes. Durante todo el viaje, su corazón parecía latir cada vez más rápido. Si Sara realmente estaba allí, todo cambiaría. Pero otra pregunta también lo perseguía. ¿Y si ella se negaba a escucharlo? ¿Y si perdonarlo era imposible? En la aldea, Sara despertó sin imaginar lo que estaba ocurriendo. Después del desayuno, se dio cuenta de que aún necesitaba comprar algunas telas y pequeños artículos para el bebé. Amina no estuvo de acuerdo. «Deberías descansar». Sara sonrió. «Volveré rápido». La curandera cruzó los brazos. «Y con cuidado». Sara asintió. «Lo prometo». Antes de salir, llevó una mano a su vientre. El bebé se movió. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro y durante unos minutos logró olvidar todos sus problemas. El mercado estaba lleno de gente aquella mañana. Sara caminaba lentamente observando mantas, telas y pequeñas prendas de ropa. Algunos comerciantes ya la conocían y la saludaban con simpatía. Sostenía una pequeña manta azul cuando escuchó murmullos creciendo a su alrededor. Las personas comenzaron a mirar hacia la entrada de la aldea. Algunos niños corrieron por la plaza. Un comerciante exclamó en voz alta: «¡El sultán está aquí!». El corazón de Sara prácticamente se detuvo. Su mano quedó inmóvil sobre la manta y el miedo regresó de inmediato. Kadir atravesaba la plaza observando cada rostro. Su mirada pasaba de una persona a otra. Entonces la vio. Una mujer de pie frente a un puesto, de espaldas, ese cabello, esa postura, esa presencia. Su corazón se aceleró. Reconocería a Sara en cualquier lugar del mundo. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Luego comenzó a caminar hacia ella. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Cuando finalmente llegó detrás de ella, su voz salió baja, cargada de emoción. «Perdóname». Sara cerró los ojos de inmediato. Aquella voz. Se giró lentamente y los dos quedaron frente a frente por primera vez desde el exilio. El mundo entero pareció desaparecer a su alrededor. Kadir sintió que el aire abandonaba sus pulmones, porque sus ojos descendieron involuntariamente y encontraron su vientre, grande, avanzado, inconfundible.
El sultán quedó completamente paralizado. No salió ninguna palabra, ningún pensamiento logró formarse, solo el impacto absoluto de comprender que su hijo estaba allí. Sara fue la primera en reaccionar. Intentó pasar a su lado, intentó marcharse, pero Kadir tomó su brazo con suavidad. Los guardias se acercaron instintivamente, formando un círculo alrededor de ambos. ¿Por qué?, preguntó él. Su voz temblaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Sara retiró el brazo. Porque después de que me expulsaste, ya no tenías derecho a saber nada sobre mi vida. La respuesta golpeó al sultán como una flecha, y comprendió que merecía cada una de aquellas palabras. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Sara, descubrí toda la verdad. Ella permaneció inmóvil. Lo sé todo. El sultán respiró profundamente. Nunca me traicionaste. El silencio se apoderó de la plaza. Algunas personas observaban desde lejos. Sara cerró los ojos por un instante. Durante meses soñó con escuchar esas palabras, pero ahora parecían llegar demasiado tarde. Te tardaste. Su voz salió fría. Te tardaste cuando necesitaba que creyeras en mí. Kadir bajó la cabeza, porque no existía defensa para aquello. Vuelve conmigo. La petición sonó casi como una súplica. Sara negó con la cabeza de inmediato. No, Kadir insistió. Por favor. Ella sintió que las lágrimas regresaban. Me destruiste delante de todo el imperio. El sultán no intentó negarlo, solo respondió, y pasaré el resto de mi vida intentando repararlo. Sara lo miró directamente. No se puede borrar lo que pasó. Kadir comenzó a llorar, y aquello la sorprendió por completo. Nunca lo había visto así. No permitas que esto destruya nuestro sueño. Su voz se quebró. Nuestro hijo. Sara lo interrumpió de inmediato. Fuiste tú quien destruyó todo. El sultán cerró los ojos. Cada palabra era verdad. Cada acusación era justa. Ella dio un paso hacia atrás. Tengo que irme. Kadir sintió crecer la desesperación. Entonces dime al menos dónde estás. Sara dudó. Una parte de ella quería negarse. Otra parte estaba demasiado cansada para seguir huyendo. Después de unos segundos, señaló la dirección de la pequeña casa de Amina. Luego, se marchó sin mirar atrás. Kadir permaneció inmóvil observándola hasta que desapareció de su vista. Uno de los guardias se acercó. «Majestad», el sultán respiró profundamente. Todavía estaba en shock. Todavía intentaba procesar la existencia de aquel niño, su hijo, su heredero, el hijo cuya existencia ni siquiera conocía. Entonces tomó una decisión. Envía a un hombre con ella. El guardia asintió. ¿Para protegerla? Kadir confirmó. Para ayudarla en todo lo que necesite, porque ahora no podía permitirse cometer otro error. Cuando Sara llegó a la casa, encontró a Amina esperándola en la puerta. El sirviente del palacio venía detrás cargando los paquetes. La curandera observó la escena sin comprender. ¿Quién es él? Sara entró lentamente. Un hombre enviado por el sultán. Los ojos de Amina se abrieron de sorpresa. Sara le contó rápidamente todo lo ocurrido. La verdad revelada, el encuentro, la petición de perdón. Cuando terminó, se volvió hacia el sirviente. «¿Puedes irte?» El hombre dudó, pero finalmente obedeció. Después de que se marchó, Amina se sentó a su lado. Realmente parece arrepentido. Sara permaneció en silencio. La curandera continuó. «Tal vez deberías regresar». La joven negó con la cabeza. «No». Pero en ese mismo instante el bebé se movió, fuerte, claro. Instintivamente llevó la mano a su vientre y algo dentro de ella vaciló. Los recuerdos regresaron, los días felices, las promesas, los planes, el hombre que Kadir era antes de aquella carta. Y por primera vez apareció la duda. Aquella noche, Sara se quedó dormida pensando en él, pensando en su hijo, pensando en todo lo que habían perdido. Al otro lado del imperio, Kadir tampoco logró dormir. Su mente repetía una misma imagen una y otra vez. El vientre de Sara, su hijo, su heredero, y una sola certeza ocupaba todos sus pensamientos. Necesitaba llevarlos de regreso a casa, no por el trono, no por la sucesión, sino porque todavía amaba a aquella mujer
más que a cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de la casa. Amina caminó hacia la entrada. Sara se levantó lentamente de la silla. Volvieron a tocar. Ella se acercó. Cuando la puerta se abrió, su corazón casi se detuvo. El sultán Kadir estaba de pie al otro lado, solo, sin guardias, sin sirvientes, sin corona, solo él, y la mirada que hizo que Sara quedara completamente paralizada. Sara permaneció inmóvil frente a la puerta. Durante algunos segundos simplemente observó a Kadir. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía imposible pensar. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Qué viniste a hacer aquí? Su voz sonó más firme de lo que realmente se sentía. El sultán respiró profundamente antes de responder. Aunque nunca me perdones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No voy a dejarte sola a ti ni a mi hijo. La frase golpeó a Sara de una forma inesperada, porque no sonó como una orden, ni como una petición. Sonó como una promesa. Amina observó a ambos durante unos segundos. Luego abrió más espacio en la puerta. «Entren». Sara dudó. Kadir también. La curandera señaló la pequeña sala. «Tienen mucho de qué hablar». Sin esperar respuesta, salió de la casa. Por primera vez desde el exilio, Sara y el sultán quedaron solos. El silencio entre ellos cargaba meses de dolor, arrepentimiento y añoranza. Ninguno de los dos sabía por dónde comenzar, pero ambos sabían que tenían que hacerlo. Fue Kadir quien habló primero. «Lo descubrí todo». Sara permaneció sentada sin reaccionar. El sultán continuó. Le contó sobre la investigación, sobre Farid, sobre los documentos, sobre las reuniones secretas, sobre las confesiones, sobre el arresto de los culpables. Habló durante varios minutos. Cuando terminó, su voz estaba quebrada. «Dijiste la verdad desde el principio». Sus ojos estaban rojos. «Y fui demasiado cobarde para creerte». Por primera vez no había excusas, solo arrepentimiento. Sara guardó silencio durante unos instantes. Luego respiró profundamente. «¿Quieres saber cómo fue para mí?» Kadir asintió. Entonces ella comenzó a hablar. Habló del camino, del miedo, de despertar sola, de descubrir su embarazo sin nadie a su lado, de las noches llorando, de los días en los que no sabía cómo seguir adelante. Su voz temblaba cada vez más con cada recuerdo. Quería decírtelo. Las lágrimas aparecieron, pero cada vez que recordaba aquel salón, cerró los ojos. Recordaba que elegiste creerles a ellos. Kadir no pudo contener las lágrimas. Corrieron libremente por su rostro. «Lo siento mucho». Su voz se quebró por completo. «Lo siento por cada día». Ahora Sara también lloraba. El sultán se acercó un poco más. «Debí luchar por ti». Sus manos temblaban. «Debí protegerte». Sara apartó la mirada, porque escuchar aquello era tan doloroso como necesario. Durante meses soñó con aquella disculpa, y ahora que finalmente la escuchaba, parecía aún más difícil respirar. «Todavía te amo». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sara se cubrió el rostro de inmediato. Las lágrimas brotaron con más fuerza. «Y eso es lo que más me duele». El sultán cerró los ojos, porque él sentía exactamente lo mismo. «Yo también te amo». Su voz fue apenas un susurro. «Nunca dejé de amarte». El silencio volvió durante unos segundos, pero esta vez era diferente. No era un silencio de distancia, era un silencio de dos corazones rotos, intentando encontrarse otra vez. Kadir se acercó un poco más. «Dame otra oportunidad». Sara permaneció inmóvil. El sultán continuó. «No te estoy pidiendo que olvides». Su voz era firme. «Ni que finjas que nada pasó». Respiró profundamente. «Solo te estoy pidiendo la oportunidad de pasar el resto de mi vida intentando reparar lo que destruí». Las lágrimas regresaron a los ojos de Sara. «No tienes idea de cuánto sufrí». Kadir asintió de inmediato. «Sé que nunca podré comprenderlo por completo». Luego añadió: «Pero lo intentaré todos los días, si me lo permites». Sara lloró aún más. Durante meses cargó sola con todo aquel dolor, toda la rabia, toda la nostalgia.
todo el amor que no lograba borrar. Y en ese momento algo finalmente se dio. Sin darse cuenta, dio un paso hacia él. Kadir abrió los brazos. Ella dudó apenas un segundo. Luego lo abrazó. Los dos permanecieron allí llorando. Ninguno necesitaba palabras en aquel instante, porque aquel abrazo decía todo lo que no pudieron decir durante meses. Cuando finalmente se separaron, Sara secó sus lágrimas. «Te perdono». Kadir cerró los ojos de inmediato, como si un enorme peso acabara de desaparecer. Entonces se arrodilló frente a ella, llevó las manos hasta su vientre. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Con extremo cuidado, besó el vientre redondeado. «No veo la hora de conocer a nuestro hijo». La emoción en su voz era imposible de ocultar. Y fue precisamente en ese momento cuando el bebé se movió con fuerza. Sara sonrió sorprendida. «Te escuchó», pero enseguida su expresión cambió. Una punzada atravesó su cuerpo. Llevó una mano al vientre de inmediato. Llegó otra, más fuerte. La sonrisa desapareció. «Kadir», su voz sonó tensa. El sultán se levantó de inmediato. «¿Qué sucede?» Sara respiró profundamente. Otra contracción llegó, mucho peor, y entonces lo comprendió. El miedo apareció en sus ojos. «Kadir», otra contracción. «Me duele». El sultán corrió hacia la puerta. «Amina». La curandera entró rápidamente. Le bastó una mirada para comprender la situación. Una sonrisa apareció en su rostro. «Bueno», cruzó los brazos. «Parece que alguien decidió que ya no quiere esperar más». Sara respiraba con dificultad. «¿Qué?» Amina se acercó. «Ha llegado la hora». El corazón de Kadir se aceleró. «Tenemos que llevarla al palacio». La curandera soltó una pequeña carcajada. «No tenemos tiempo para eso». Todo ocurrió muy rápido. Amina comenzó a preparar la casa. Agua caliente, paños limpios, todo lo necesario. Sara sentía cómo los dolores aumentaban. Kadir permaneció a su lado todo el tiempo. Le sostenía la mano. La ayudaba a respirar. En varios momentos el miedo se apoderó de él, porque ver sufrir de aquella manera a la mujer que amaba era casi insoportable. Pero Sara apretaba su mano y seguía luchando. Una contracción tras otra, un minuto tras otro. Las horas siguientes parecieron eternas. Sara lloraba, gritaba, respiraba profundamente y volvía a intentarlo. Kadir permaneció junto a ella todo el tiempo. Nunca soltó su mano, nunca apartó la mirada. «Tú puedes», lo repetía siempre que podía. Amina trabajaba con calma y experiencia, hasta que finalmente todo cambió. Un sonido llenó la pequeña casa, un llanto fuerte, claro, inconfundible, el llanto de un recién nacido. El mundo pareció detenerse. Sara comenzó a llorar de inmediato. Kadir quedó completamente inmóvil. Durante algunos segundos, ninguno de los dos pudo hablar. Solo escucharon aquel pequeño llanto resonando por toda la casa. Amina sonrió emocionada mientras envolvía al bebé en una manta limpia. Luego miró a ambos. Sus ojos brillaban, y cuando comenzó a caminar hacia ellos con el niño en brazos, el corazón del sultán se aceleró como nunca antes en toda su vida. Amina se acercó lentamente a la cama con el recién nacido en brazos. El pequeño niño seguía llorando, llenando la casa con el sonido más hermoso que Sara había escuchado en toda su vida. La curandera sonrió emocionada. «Felicidades, mamá». Con extremo cuidado, colocó al bebé en los brazos de Sara. Ella comenzó a llorar de inmediato. Sus dedos acariciaron el pequeño rostro del niño. Pequeño, perfecto, real. Después de tantos meses de miedo, finalmente estaba allí. Vivo, seguro y completamente amado desde el primer instante. Al lado de la cama, el sultán Kadir observaba la escena sin poder contener las lágrimas. Sus ojos permanecían fijos en su hijo. Sara levantó la mirada y encontró la de él. Ninguno de los dos logró decir una palabra durante varios segundos. Las emociones eran demasiado intensas. Finalmente, Kadir se acercó despacio. «Es hermoso». Su voz se quebró.
Sara sonrió entre lágrimas. Lo es. El sultán tocó con delicadeza la pequeña mano del bebé, y en ese instante sintió que algo cambiaba para siempre dentro de él. El niño sujetó uno de los dedos de Kadir. El sultán se quedó inmóvil, y entonces comenzó a llorar aún más. Sara jamás lo había visto de esa manera, ni cuando descubrió la conspiración, ni durante el reencuentro. Aquello era diferente. Era amor puro. Era la realización de un sueño que ambos creían perdido. Kadir besó la frente de su hijo y luego miró a Sara. «Lo juro». Su voz sonó firme a pesar de las lágrimas. «Voy a protegerlos a los dos por el resto de mi vida». Sara sintió que el corazón se le encogía. Durante mucho tiempo había deseado escuchar esas palabras. Ahora finalmente habían llegado. Kadir tomó su mano. «Cuando te sientas mejor», respiró profundamente. «Vuelve conmigo a casa». Sara miró al bebé. Después lo miró a él. Los recuerdos dolorosos seguían existiendo, pero también existía algo más grande, una nueva oportunidad, una familia. Lentamente, ella asintió. «Volveré». El alivio en el rostro del sultán fue inmediato. Antes de que pudieran continuar, Amina cruzó los brazos e interrumpió a ambos. «Nadie va a ir a ningún lado por ahora». Sara sonrió. Kadir también. La curandera señaló la cama. «Ella acaba de dar a luz». Después señaló al bebé. «Y él acaba de nacer». El sultán levantó las manos en señal de rendición. «Está bien». Amina asintió satisfecha. «Primero ella descansa. Después podrán decidir el resto de sus vidas». Por primera vez en mucho tiempo, todos rieron. Aquel mismo día, Kadir regresó al palacio. Todo el viaje fue diferente. El peso que había cargado durante meses parecía más ligero. Apenas llegó, comenzó a dar órdenes. «Preparen los aposentos de la sultana». Los sirvientes intercambiaron miradas sorprendidas. «Reabran los jardines». «Preparen las habitaciones del heredero». Cada nueva orden extendía rumores por los pasillos. Algo había cambiado. Algo muy importante había sucedido. Y nadie lograba comprender exactamente qué. A la mañana siguiente, el sultán regresó a la aldea sin perder tiempo. Al entrar en la casa encontró a Sara sosteniendo al bebé en brazos. El niño dormía tranquilamente. Kadir se acercó de inmediato. «¿Puedo?». Sara sonrió y le entregó al pequeño. El sultán sostuvo a su hijo por primera vez. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Hola, pequeño». El bebé abrió los ojos durante unos segundos y aquel simple instante fue suficiente para destruir la poca resistencia que aún quedaba en el corazón de Kadir. Los días siguientes pasaron rápidamente. Sara recuperaba sus fuerzas, el bebé crecía sano y Kadir se aseguraba de visitar a ambos constantemente, hasta que finalmente llegó el momento de partir. Antes de preparar sus cosas, Sara buscó a Amina. La curandera estaba organizando hierbas cuando escuchó que la llamaban. «Quiero pedirte algo». Amina levantó la mirada. Sara sonrió emocionada. «Ven con nosotros». La anciana parpadeó sorprendida. «¿Qué?». Sara tomó su mano. «Quiero que estés a mi lado en el palacio». Amina se quedó sin palabras durante unos segundos. Sara continuó. «Me salvaste la vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuidaste de mí», miró al bebé, «y ayudaste a que mi hijo naciera». La curandera también comenzó a llorar. «No sabría vivir lejos de él ahora». Sara sonrió. «Entonces ven». Finalmente Amina asintió. «Acepto». El abrazo entre ambas emocionó incluso al sultán, que observaba la escena desde la distancia. El viaje de regreso fue tranquilo. Sara sostenía al bebé mientras observaba el paisaje por la ventana de la carruaje, pero a medida que el palacio se acercaba, su corazón comenzaba a acelerarse. Los recuerdos regresaban una y otra vez. El juicio, la humillación, el exilio. Kadir lo notó de inmediato. Sin decir una palabra, tomó su mano. Sara lo miró. El sultán apretó sus dedos con ternura. «Esta vez será diferente». Su voz era firme, y por primera vez ella decidió creerle. Cuando las puertas del palacio se abrieron,
Todos los empleados se detuvieron para observar. Los rumores ya habían comenzado a circular, pero nadie estaba preparado para aquello. Sara descendió de la carruaje cargando al bebé. A su lado estaban el sultán y Amina. El silencio se apoderó del lugar. Algunos sirvientes se llevaron las manos a la boca. Otros abrieron los ojos con asombro. Una criada le susurró a otra: «La sultana ha regresado». La respuesta llegó de inmediato. «Y trajo un bebé». Los comentarios se propagaron por los pasillos en cuestión de minutos. ¿Estaba embarazada cuando se fue? ¿Cómo nadie lo notó? Entonces nació el heredero, el hijo del sultán. El asombro era general. Nadie imaginaba que Sara había abandonado el palacio llevando al niño que ahora descansaba en sus brazos. Muchos comenzaron a comprender la magnitud de la tragedia que había ocurrido, porque no solo habían perdido a la sultana, casi también habían perdido al futuro heredero del imperio. Los aposentos fueron preparados rápidamente. Sara entró despacio. Todo parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Algunos recuerdos dolían, otros calentaban su corazón. El bebé fue colocado en una cuna preparada especialmente para él. Kadir permaneció junto a ellos durante gran parte de la noche. No quería perderse ni un solo instante. Cuando finalmente se despidió, se acercó a la cuna. «Duerme bien, hijo mío». Luego miró a Sara. «Mañana todo cambiará». A la mañana siguiente, todo el palacio entró en movimiento. Mensajeros corrían por los pasillos, las invitaciones eran enviadas, las autoridades eran convocadas, los nobles recibían órdenes urgentes. Los sirvientes no dejaban de comentar lo ocurrido. Los amigos cercanos de la familia real también fueron llamados. Nadie entendía exactamente el motivo de aquella reunión extraordinaria, pero todos sabían que era algo importante, muy importante, porque el propio sultán había exigido la presencia de absolutamente todos. Horas después, el gran salón comenzó a llenarse. Ministros, generales, gobernadores, funcionarios, sirvientes, consejeros, todos ocupaban sus lugares. El ambiente estaba cargado de expectativa. En el centro del salón, el trono permanecía vacío por el momento. Las conversaciones crecían a cada minuto. Las preguntas surgían por todas partes, hasta que las puertas comenzaron a abrirse lentamente, y en ese instante todos comprendieron que el sultán tenía algo enorme que revelar ante todo el imperio. Las puertas del gran salón se abrieron lentamente. El silencio se apoderó del lugar al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. El sultán Kadir apareció primero, pero no estaba solo. A su lado caminaba Sara, y en sus brazos estaba el pequeño niño cuya existencia nadie conocía. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Algunos nobles abrieron los ojos con asombro. Los sirvientes se llevaron las manos a la boca. La sorpresa era total, y aquello apenas era el comienzo de lo que todos escucharían aquella mañana. Kadir caminó hasta el centro del salón sin apartar la mirada de nadie. Sara permaneció a su lado. El bebé dormía tranquilamente en los brazos de su padre. Durante varios segundos nadie pronunció una sola palabra. El sultán observó cada rostro presente. Ministros, generales, consejeros, sirvientes, todos esperaban. Entonces respiró profundamente. «Hoy no estoy aquí solo como gobernante». Su voz resonó por todo el salón. «Estoy aquí como hombre». Y de inmediato toda la atención se volvió aún más intensa. El sultán miró a Sara antes de continuar. Sus ojos estaban llenos de emoción. «Hace meses, delante de esta misma corte, tomé la peor decisión de mi vida». El silencio se volvió aún más pesado. Creí una mentira. Algunos presentes bajaron la cabeza. Otros intercambiaron miradas incómodas. Kadir continuó. «Acusé a una mujer inocente». Su voz se quebró por un instante. «A la mujer que más he amado en toda mi vida». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas de inmediato. Entonces el sultán comenzó a contarlo todo.
Habló de la carta falsa, de la manipulación, de la conspiración, de los hombres que utilizaron su confianza para destruir a una persona inocente. Nadie se atrevió a interrumpir. Cada palabra aumentaba el peso de la historia. Kadir no ocultó nada. No intentó minimizar su responsabilidad. Debía haberle creído. Su voz se volvió más firme. «Pero fallé». Todo el salón permaneció inmóvil, porque escuchar a un sultán admitir un error de semejante magnitud era algo que nadie imaginó presenciar. Entonces señaló a Sara. Cuando fue expulsada de este palacio, ella no lo sabía. Su voz volvió a quebrarse. Y yo tampoco lo sabía. El sultán miró al hijo que descansaba en sus brazos. El pequeño niño dormía sin percibir la emoción que lo rodeaba. Kadir respiró profundamente. Abandonó este lugar llevando a nuestro hijo. El impacto volvió a recorrer el salón. Muchos quedaron completamente paralizados, porque ahora comprendían la verdadera magnitud de la tragedia que había ocurrido. Mientras yo creía una mentira, mi esposa enfrentó todo sola, continuó Kadir. El embarazo. Su mirada volvió a encontrarse con la de Sara. El miedo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. El dolor, su voz se quebró, y el nacimiento de nuestro hijo. Todo el salón permanecía en absoluto silencio, porque nadie podía permanecer indiferente ante aquella confesión, ni siquiera los hombres más rígidos de la corte. Muchos ya secaban discretamente sus propias lágrimas. Entonces el sultán levantó un poco más al niño. El bebé abrió los ojos durante unos segundos antes de volver a quedarse dormido. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Kadir. Pero a pesar de todo, los encontré. Su voz recuperó fuerza. Y gracias a su valentía, todavía tengo una familia. Los ojos de Sara estaban completamente cubiertos de lágrimas, porque era la primera vez que él hablaba de todo aquello delante de otras personas, y lo hacía sin esconder su propia culpa. Entonces Kadir se volvió completamente hacia Sara. Por primera vez ignoró la existencia de todos los demás. El salón desapareció, la corte desapareció, solo quedaron ellos dos. Te amo. La declaración resonó por todo el lugar. Sara se llevó una mano a la boca. Las lágrimas corrían sin parar. El sultán continuó. Te amé el día en que nos casamos. Su voz temblaba. Te amé cuando te perdí. Sus ojos se enrojecieron. Y te amaré por el resto de mi vida. Algunos presentes ya lloraban abiertamente. Pero Kadir continuó. Hoy hago una promesa delante de todos. Se acercó a ella. Nunca volveré a permitir que la duda sea más fuerte que la confianza. Todo el salón escuchó cada palabra. Ninguna mentira. Su voz era firme. Ninguna conspiración. Sus ojos permanecían fijos en los de ella. Ningún miedo será más fuerte que aquello que construimos juntos. Sara comenzó a llorar aún más, porque era exactamente lo que siempre había querido escuchar. Respiró profundamente, intentando recuperar la voz, pero no pudo. Simplemente tomó la mano de Kadir, y aquello respondió todas las preguntas. Kadir sonrió emocionado. Sara asintió lentamente. Entonces se acercó y lo abrazó delante de todos. El salón estalló en aplausos de inmediato. Los nobles se pusieron de pie. Los sirvientes aplaudían emocionados. Algunos lloraban, otros sonreían. Durante largos minutos nadie logró detenerse, porque todos sabían que estaban presenciando un momento que pasaría a la historia del imperio. Cuando finalmente los aplausos disminuyeron, Kadir volvió a levantar a su hijo en brazos. Les presento a Emir. El salón volvió a aplaudir. Mi hijo. El sultán sonrió. Nuestro heredero. La emoción volvió a apoderarse del ambiente. Muchos de los presentes habían sido testigos del dolor de aquella familia sin conocer toda la verdad. Ahora finalmente veían la historia completa. Y también veían que el futuro del imperio dormía tranquilamente en los brazos de su padre. En los días que siguieron, el palacio volvió a llenarse de alegría. Los pasillos que antes estaban marcados por recuerdos dolorosos comenzaron a llenarse de risas.
Zara finalmente encontró la paz nuevamente. Kadir se aseguraba de participar en todo lo relacionado con su hijo: cambios de ropa, paseos por los jardines, noches sin dormir. Nada le parecía agotador, porque cada instante junto a su esposa y su hijo era un regalo que creyó haber perdido para siempre. Amina también permaneció en el palacio, exactamente como Zara deseaba. Se convirtió en parte de la familia. Todos la trataban con respeto, y cada vez que veía a Emir en brazos de sus padres, recordaba el día en que encontró a Zara caída en el camino. A veces todavía parecía imposible creer todo lo que había sucedido, pero bastaba con mirar a aquella familia reunida para comprender que algunas historias realmente encuentran el camino de regreso. Los años pasaron. Emir creció rodeado de amor. Se convirtió en un niño inteligente, bondadoso y muy cercano a sus padres. El heredero del imperio adoraba escuchar historias sobre valentía, honestidad y confianza. Historias que contenían lecciones que el propio sultán había aprendido de la manera más difícil. Y cada vez que Emir preguntaba sobre el pasado, Kadir se aseguraba de responder con sinceridad, porque nunca volvería a ocultar la verdad dentro de aquella familia. Con el paso del tiempo llegaron más hijos. El palacio que un día pareció vacío se llenó de vida. Las risas resonaban por los pasillos. Los pequeños corrían por los jardines. Zara y Kadir observaban con frecuencia a sus hijos jugar mientras recordaban todo lo que habían enfrentado para llegar hasta allí. Y cada nuevo hijo reforzaba aquello que construyeron después del dolor. Una familia unida, fuerte y basada en la confianza que una vez estuvieron a punto de perder. Y así continuaron sus vidas, felices, en paz. El amor que estuvo a punto de ser destruido se volvió aún más fuerte. Ninguna mentira volvió a separarlos. Ninguna conspiración logró destruir lo que reconstruyeron juntos. El sultán Kadir jamás olvidó el error que cometió, y precisamente por eso pasó el resto de su vida valorando la confianza por encima de todo. Al lado de Zara, de Emir y de los hijos que llegaron después, encontró aquello que siempre había estado buscando: no solo un imperio para gobernar, sino una familia para amar. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.